¿Qué tal, compañeros? Reciban un cordial saludo. En esta ocasión venimos a hablarles de las ecuaciones de Maxwell en el vacío y en medios materiales, en compañía de mis compañeros, quien les habla, Fabián Alexander Ahumada, Gladys Liliana Bautista, José Neider Brito, Francisco David Arias y José David Morales, para el área de Laboratorio de Oscilaciones y Ondas de la Universidad de Pamplona. Bueno, continuando un poco acerca de la biografía de James Clerk Maxwell, se dice que nació en Edimburgo en 1831 y murió en Glenlair, Reino Unido, en 1879, un físico británico. Se dice que nació en el seno de una familia escocesa, hijo único, y recibió la educación básica en la Edinburgh Academy. A los 16 años ingresó a la Universidad de Edimburgo y en 1850 pasó a la Universidad de Cambridge, donde se dice que deslumbró a todos con su extraordinaria capacidad en el área de la física. 4 años más tarde se graduó de la universidad. Seguidamente, en 1856 fue nombrado profesor de filosofía natural en el Marischal College de Aberdeen. En 1860, tras abandonar la recién instituida Universidad de Aberdeen, obtuvo el puesto de profesor de filosofía natural en el King's College de Londres. Bueno, a continuación otros datos importantes. Se dice que en 1865 este físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría clásica del electromagnetismo, deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Se dice que esta teoría llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a las radiocomunicaciones. Dato importante. Otro dato, en 1865, Maxwell publicó un artículo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, en el que aparecieron por primera vez las ecuaciones hoy mundialmente famosas y conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Continuando veremos los parámetros presentes en estas ecuaciones y su descripción. Tenemos los parámetros que intervienen en la formulación de las ecuaciones de Maxwell son los siguientes. Aclarando que cada uno de estos se verán en su forma vectorial con su flechita encima de cada letra, ¿ok? Entonces, tenemos el campo eléctrico existente en el espacio creado por las cargas. Tenemos el campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia. Tenemos el campo magnético existente en el espacio creado por las corrientes. Tenemos el campo magnético que resume los efectos magnéticos de la materia. Asimismo, tenemos densidad de cargas existentes en el espacio. Seguidamente, densidad de corriente, que mide el flujo de cargas por unidad de tiempo y superficie, y es igual a densidad de corriente es igual a la densidad de cargas existentes por la velocidad. Tenemos seguidamente permitividad eléctrica, característica de los materiales dieléctricos, y permeabilidad magnética, característica de los materiales paramagnéticos. A continuación veremos dos tablas con la formulación de las ecuaciones anteriormente nombradas. En la primera tabla podemos observar las ecuaciones de Maxwell, cómo se escriben en su forma, en este caso en el vacío, y del lado derecho de esta primera tabla tenemos las ecuaciones de Maxwell descritas en la materia. Entonces, ahí pueden observarla más detalladamente. En la segunda tabla tenemos el nombre y dos formas distintas de escribir estas ecuaciones de Maxwell, en su forma diferencial y en su forma integral. Dependiendo el problema para el que se requiera las ecuaciones de Maxwell, se elegirá cuál forma es más conveniente utilizar, forma diferencial e integral. Aunque si no estoy mal, también existen otro tipo de escribir estas ecuaciones de Maxwell. Bueno, en la segunda tabla tenemos la ley de Gauss. Ahí pueden ver sus dos formas de escribirse, diferencial e integral. Tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, también en su forma diferencial e integral. Tenemos la ley de Faraday en su forma diferencial e integral del lado derecho. Y tenemos la ley de Ampère generalizada en su forma diferencial
e integral. Ecuaciones de Maxwell en el vacío. En este caso se puede demostrar que tanto en el campo E como en el campo B se toma la forma de las ecuaciones de ondas con una velocidad 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0 igual a la velocidad de la luz, de donde Maxwell extrajo la hipótesis que de la luz no eran más que ondas electromagnéticas, propagándose en el vacío. Hipótesis verificada experimentalmente por Hertz, algunos años después de la muerte de Maxwell, a partir de estas 4 ecuaciones, 2 de ellas vectoriales, con la que en realidad son 8 ecuaciones escalares, se deduce la óptica electromagnética. A continuación encontramos las ecuaciones de Maxwell en el vacío. El triángulo invertido es nabla, un operador matemático que se puede tomar parte de diversas operaciones vectoriales. Aparece en casi todas las ecuaciones de Maxwell. Por cierto, existen muchas otras maneras de escribirlas. Las maneras matemáticas son así de versátil, dependiendo de la parte que vaya a emplearse. Las ecuaciones se pueden escribirse para estudiar sistemas microscópicos o macroscópicos, pero independientemente del lenguaje matemático que usemos, siempre significa básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que dicen en conjunto? Son las descripciones del campo electromagnético. El campo electromagnético, el campo magnético, su origen, comportamiento y relación entre ellos, incluyendo las ondas electromagnéticas como la luz. El conjunto de estas ecuaciones describe cosas como la corriente eléctrica, los imanes, los rayos, la electricidad estática, la luz, las microondas, la radio y entre muchas otras cosas. En la ley de Gauss encontramos una de las 4 ecuaciones de Maxwell, que relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, las cargas. La ley de Gauss nos permite calcular de una forma simple el módulo del campo eléctrico, cuando conocemos la distribución de cargas con diferentes tipos de simetría, y describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. Nos dice si las cargas eléctricas son fuente de campo eléctrico, si son positivos o sumideros si son negativas. Cargas del mismo signo repelen y cargas de signo diferente atraen. La ley de Gauss nos dice que el campo eléctrico de una carga puntual descae como el cuadrado de la distancia de la carga. Ley de Gauss del magnetismo. Nabla, producto punto B igual a cero. Los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esto nos indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. En otras palabras, se dice que sobre una superficie cerrada no se es capaz de encerrar una fuente o un sumidero de campo. Esto expresa la inexistencia del monopolo magnético. Al encerrar un dipolo en una superficie cerrada no sale ni entra flujo magnético. Por lo tanto, el campo magnético no diverge, es decir, que no sale de la superficie, por lo cual la divergencia es igual a cero. Pensemos en el siguiente ejemplo. Si partimos un imán en dos partes, es decir, se separan ambos monopolos, el campo magnético se cierra devolviendo dos imanes con dos polos a cada uno. En conclusión, lo que tenemos es que el campo magnético siempre se cierra. En la imagen podemos ver que el flujo eléctrico a través de una superficie elisoidal, como se muestra, es una superficie cerrada dentro de un campo eléctrico. Ahora, ley de Faraday o ley de Faraday-Lenz. El rotacional del campo eléctrico es la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Si existe una variación del campo magnético B, entonces este provoca un campo eléctrico E. O bien, la existencia de un campo magnético no es estacionario, provoca ciertas circulaciones del vector E a lo largo de líneas cerradas, en presencia de cargas libres, como lo son los electrones. El campo E puede desplazar las cargas y producir una corriente eléctrica. Esta ecuación nos relaciona los campos eléctricos y magnéticos. La ley de Faraday nos habla de la inducción electromagnética, la cual origina una fuerza electromotriz en un campo magnético.
La ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que ésta las produce. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por una corriente original. Por último, tenemos lo que es la ley de Ampère. El campo magnético en el espacio alrededor de una corriente eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica, que constituye su fuente, de la misma forma que el campo eléctrico en el espacio alrededor de una carga es proporcional a la carga que constituye su fuente. Esta ley lo que establece es que para cualquier trayecto de ciclo cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese ciclo. Es decir, que si se tiene un conductor y un alambre recto por el que circula cierta densidad de corriente, J, esta provoca la aparición de un campo magnético B, que es rotacional alrededor del alambre, y que el rotor de B apunta en el mismo sentido que J. Maxwell también dedujo otra ecuación de ondas que le llevó a predecir la existencia de ondas de naturaleza electromagnética capaces de propagarse a la velocidad de la luz. También concluyó que luz y magnetismo son aspectos de la misma sustancia y la luz es una perturbación electromagnética. De esta forma, su trabajo de síntesis también consiguió unificar la óptica al electromagnetismo y reveló la ciencia electromagnética de la luz. En la siguiente figura se puede observar la naturaleza electromagnética de la luz. Ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Se definen los campos vector D y vector H, gracias a los cuales las ecuaciones de Maxwell pueden expresarse de manera independiente al medio en el que están inmersos los campos. Estos campos se relacionan con los campos eléctricos y magnéticos mediante las relaciones constitutivas. En medios isotrópicos homogéneos lineales tenemos lo siguiente, donde vector D es el campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia y vector H es el campo magnético que resume los efectos magnéticos de la materia. Las relaciones constitutivas para el vacío se definen de tal manera, donde quedan las ecuaciones de Maxwell como ley de Gauss, ley de Faraday, ley de Gauss para el campo magnético y ley de Ampère-Maxwell, donde ρ y vector B y vector J corresponden a la carga y densidad de corriente libres. Vector D representa el vector de desplazamiento eléctrico y vector H es el campo magnético. Esta versión de las ecuaciones es equivalente a la del vacío, pero para ser completas se deben suplementar con relaciones constitutivas propias de cada medio material, teniendo lo siguiente. Cuando estamos en el vacío podemos suponer que no existen fuentes, donde ρ es igual a 0 y vector J es igual a 0, quedando lo que se muestra. Aplicabilidad. Las ecuaciones de Maxwell constituyen un pilar básico en la teoría electromagnética, ya que por ahora se mostraron como válidas siempre. Esto es debido a que la teoría electromagnética siempre fue, sin saberlo, una teoría relativista. De hecho, cuando se estudia desde el punto de vista cuántico, estas ecuaciones solo deben ser revisadas para tener en cuenta el carácter discreto de los fotones. Pero cuando tenemos gran cantidad de ellos, podemos aplicar los resultados continuos sin ningún problema. Bueno, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio de las leyes de Maxwell en forma diferencial. Nos dan un campo magnético y un campo eléctrico con coordenadas en X y Z en función del tiempo. Nos piden que comprobemos si se forma un campo electromagnético y si es afirmativo, obtener las densidades de carga y corriente eléctricas que los generan. Bueno, si se trata de un campo electromagnético, se deben cumplir las leyes de Maxwell, en donde el campo magnético debe cumplir que la condición 1, en este caso, es que su divergencia sea nula en cualquier punto. También debe cumplirse la ley de Faraday, que es la condición 2,
ya que relaciona ambos campos. Para desarrollar esto, utilizamos la segunda ley para comprobar si puede ser un campo magnético. Primero se obtiene la divergencia, como se mira en la segunda flecha de la condición 1, utilizando el operador nabla, y consiste en derivar la primera componente del vector del campo magnético respecto a x, y y z y sumarlas. El campo magnético solo está en direcciones y k, siendo su derivada respecto a x y z iguales pero de signo contrario, como se puede ver cuando reemplazamos el campo magnético y derivamos. Esto nos da y menos y, nos dan iguales pero con signo contrario. Esto quiere decir que la divergencia va a dar 0, o sea que será nula en todo el espacio y se cumple la ley. A continuación, la relación entre ambos campos mediante el rotacional de campo eléctrico. El rotacional de campo eléctrico se obtiene con el operador nabla, como lo dijimos anteriormente, y se obtiene mediante un producto cruz con el campo eléctrico. Si observamos, se cruzan las derivadas parciales con los componentes del vector del campo. Bueno, desarrollando ese producto vectorial, podemos observar que para completar la comprobación se deriva el campo magnético respecto al tiempo con un signo menos, como se mira abajo de la solución. También pues en esta solución obtenemos el valor de menos 4 en dirección y pues podemos observar que se cumplen ambas ecuaciones y se trata de un campo electromagnético, y también pues podemos obtener sus fuentes, como lo veremos a continuación. Bueno, empezamos obteniendo la densidad de carga eléctrica utilizando la ley de Gauss. Primero que todo obtenemos la divergencia, como lo hicimos anteriormente con el campo magnético, y en este caso lo haremos con el campo eléctrico. Derivando las componentes, la primera respecto a x y la tercera respecto a z, como sabemos que sus componentes son constantes, la divergencia va a dar 0, o sea que es nula en todo el espacio y no habrá densidad de carga. Por otro lado, lo que significaría que el campo eléctrico ha sido inducido por el campo magnético y no por cargas eléctricas. Por último, obtenemos la densidad de corriente. Como el campo eléctrico no varía con el tiempo, por eso se cancela, ya que el campo magnético ha sido generado por las corrientes eléctricas. Por lo tanto, obtenemos el rotacional del campo magnético realizando el producto cruz y derivando como se mira en la imagen. Resolviendo esto, se obtiene el vector menos z en dirección y menos x en dirección k. De la fórmula despejamos j y obtenemos la expresión de la densidad de corriente eléctrica en cada punto del espacio, que es igual a menos 1 sobre mu, que en este caso viene a ser la permeabilidad magnética, que multiplica a z en dirección y más x en dirección k. En conclusión, podemos decir que la densidad de carga eléctrica ha generado un campo magnético que a su vez se ha inducido en el campo eléctrico.